Llevamos hablando y esperando esta pequeña pero crucial obra para mejorar los tiempos entre ciudades como Málaga y Sevilla, entre otras. El bypass de Almodóvar del Río, sin embargo, parece que no avanza o lo hace a velocidad de tortuga, y estos días hemos conocido detalles muy importantes que te cuento en este vídeo. Es la obra que acortará los futuros viajes en tren entre Sevilla y Málaga, Granada o Antequera en cerca de 20 minutos. El bypass que une las líneas Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga a la altura de Almodóvar del Río, y que todo hacía pensar que estaría a lo largo del 2024, pero que ya es seguro se retrasará al menos hasta el 2025. Un tramo de escasa longitud, aunque con bastante dificultad, que se ha ido atascando y que, recordemos, es el sustituto, por así decirlo, del proyecto mucho más ambicioso del eje transversal andaluz, que ahora vuelve a estar sobre la mesa y del que hablamos en un vídeo del canal. Todo hace indicar que aunque algunas fases de esta obra van bien, otras se han complicado. Se ha terminado la ingeniería, pero aún no han empezado la fase de instalaciones del control de tráfico, señalización y telecomunicaciones, cuyo plazo parece que es de 17 meses y medio, es decir, que si se empezara ya a montar, su culminación no acabaría hasta primeros del 2025, a lo que habrá que sumar pruebas de todo tipo y posteriormente con los trenes, por lo que todo hace pensar que no estará listo hasta mínimo la primavera del 2025. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ya han pasado 6 años desde que el gobierno central propusiera esta solución para reducir los tiempos directos entre las dos principales ciudades andaluzas, aunque será una infraestructura que dará muchos más posibles servicios, reduciendo 20 minutos el tiempo de viaje actual al acortar ligeramente el trayecto y, ante todo, al evitar el paso y parada en Córdoba y el cambio de sentido. Ya en julio de 2020 comenzaron los trabajos para su construcción con un presupuesto de 28 millones de euros, pero ahora parece que la realidad ha frenado los planes iniciales de tenerlo listo en 2024, que ya iba a ser con un retraso considerable, ya que el plazo de ejecución se cifró en su momento de 20 meses y la idea era tenerlo listo a mediados del 2022. La respuesta a estas dilataciones de plazos serían varias, aunque la causa más importante fue la aprobación de un proyecto de modificado surgido de la necesidad de ampliar las actuaciones, algo unido al aumento del coste final de la fase de infraestructura, que pasó de unos 12 millones de euros a más de 14. Recordemos que hablamos de un ramal directo de 1,78 kilómetros de longitud, mediante el que se quedarán conectadas las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, diseñado en vía única y ancho internacional, que incluye elementos especiales como una pérgola que superará el cruce con la línea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz. Y es que la ejecución de este tramo afecta al trazado actual de la línea convencional de ancho ibérico Alcázar-Cádiz, por lo que es precisa la rectificación del trazado de la misma en una longitud aproximada de 1 kilómetro, y para posibilitar el cruce del ramal sobre la rectificación de esta línea se proyecta una estructura tipo pérgola. Además, todavía no se ha comenzado con los trabajos de la superestructura, es decir, el montaje de vía, la instalación de los postes de catenaria, el montaje de canaletas o la electrificación. Recordemos que este bypass fue la solución más sencilla y barata para acortar los tiempos de viaje entre Sevilla y Málaga y sustituir al proyecto directo entre Antequera y la capital andaluza, el eje transversal, que a pesar de tener tramos muy avanzados, quedó cancelado por su alto coste y la imposibilidad de la Junta de Andalucía de hacer frente a ese gasto, quedando paralizado, aunque hoy en día, de nuevo, tratando de sacarse adelante, eso sí, con la participación del gobierno central obligatoriamente, un proyecto que acercaría notablemente la mayor parte de las ciudades andaluzas entre sí y que podría tener paso y parada en el aeropuerto de San Pablo, pero que de momento no ha pasado de la casilla de salida, al que ahora se une este jarro de agua fría con los tiempos para el bypass.
Seguiremos atentos al devenir de estos trabajos y contaremos lo que vaya aconteciendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.